La religión, cualquiera que sea, ha hecho un mal a la civilización. ¿Por qué motivo? Porque ha puesto un pensamiento, una idea errada, en mayoría, en conjunto, de lo que realmente expresa la palabra de Dios, a lo que ellos creen, en lo que ellos interpretan que se tiene que aplicar la palabra de Dios. En palabras más sencillas, ¿cuáles son los requisitos para que una persona al morir se vaya al cielo o de lo contrario? ¿Cuáles personas o cuáles tipos de personas vayan al infierno? Lo que usualmente se suele decir es que las personas buenas, ok, las personas que son moralmente correctas, las personas que son más generosas, pacientes, persuasivas, muy buena onda en general, según lo que dice la religión, son estas personas las que son como ángeles, se van al cielo, en manera alguna. Para Dios, conforme al profeta Isaías, revelado al profeta Isaías, en el capítulo 64, versículo 6 dice, si bien todos somos como sociedad y nuestras justicias como trapo de inmundicia. ¿Qué es la justicia de uno? Lo que uno piensa erradamente que puede dar a cambio de Dios como resarcimiento del daño afectado, que en este caso es la vida misma del ser humano. En pocas palabras, que el ser humano intente, con acciones vanas, que no tienen resultado, negociar con Dios. Dios es un juez justo y Dios lo que pide, solicita. Realmente, si lo llevamos a la práctica humana, lo que un juez pide, solicita. Si un juez pide que se embargue un carro, entonces se embarga un carro, no tiene por qué embargarse todo el carro todos los carros que existen en una cuadra. O sea, eso no tiene sentido. Dios está pidiendo en específico el alma. Bueno, ¿y qué es el alma? Pero antes, respondiendo a lo que dije al inicio, ¿por qué la religión ha creado un mal en la gente? ¿Ha creado una falsa percepción? Porque ha hecho pensar hipócritamente que hay un cierto tipo de cambio moral y conductual para poder ir al cielo. Y esto no tiene asidero bíblico. Eso no tiene asidero bíblico. La religión, ¿qué es lo que significa? ¿Qué es lo que significa la palabra? Para poder entender el conjunto que hay. Religión es religarse, tal cual, como lo dice la red, religarse por medio de acciones con Dios. ¿Qué significa? Oye, caerle bien a Dios por medio de lo que yo hago. En pocas palabras. ¿Qué dice la religión ABCFG? Bueno, eso es lo que dice la religión. No, pero ¿qué dice Dios? Un momento, ¿qué es lo que dice Dios? Lo que dice Dios es totalmente opuesto a lo que dice una religión, pastor, exégeta, teólogo o cualquier tipo de persona que trate de darle algún tipo de interpretación. Porque ciertamente una persona que ignorante, evidentemente, de las escrituras, diga, no, pero cada uno tiene su interpretación. No, es muy ignorante esa persona. La interpretación es una sola, la verdad es una sola. La palabra de lo que dice el Señor es una sola. Él es la verdad. Todo lo que dice es la verdad. Es una, no hay dos verdades. Porque si no, ya no sería verdad. Evidentemente. Entonces, antes voy a dar un disclaimer acerca de que, oye, yo no busco realmente fama, ser llamado un pastor, ser llamado un teólogo, un gran predicador, no de manera alguna, simplemente yo expongo la palabra de verdad conforme a lo que está escrito y una persona que escuche mis razones, una persona que tenga a Dios por válido, va a entender que yo todo lo que digo lo cito y le doy la interpretación correcta y sobre todo
que usted va a poder notar cómo es la verdad. Entonces, el Señor Jesucristo, refiriéndose a este tipo de personas, en específico que eran bastante doctos en la ley, bastante instruidos, bastante inteligentes incluso en lo que respecta a la ley, les dice esto en Mateo capítulo 23, versículo del 1 al 10. Leamos. Dice: entonces habló Jesús a la gente y sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés están sentados los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, pues atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un solo dedo quieren moverlas. ¿Qué está diciendo acá Dios? ¿Quiénes son las personas que dicen y no hacen? Los hipócritas. Yo no puedo ser hipócrita y decir: oye, yo puedo volar. No tengo esa capacidad, no tengo alas para volar, sería muy tonto. ¿Quiénes son los que ponen cargas pesadas? La religión. Si es que usted puede hacerle un poco de zoom, no sé si es que se ve bien. Aquí hay un cuadro inspirado en Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, cuando el Señor Jesucristo, a manera de ejemplo del mundo, dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva rumbo a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Entrad por la puerta estrecha porque es el camino que conduce a la vida, y son pocos los que hallan a Cristo, los que hallan genuinamente. Entonces, el Señor está diciendo: estas personas que están bastante cerca a la puerta, que es Cristo, los fariseos, los publicanos, que es el espíritu que hoy existe, no como un espíritu o un fantasma referido, sino como a esta manera de llevar, esta manera de, este ímpetu que hay en las religiones cristianas, evangélicas, católicas, mormonas, luteranas, etc. Que para hacer algo uno necesita irse al cielo. ¿Qué es lo que dicen los católicos? Para poder ir al cielo, no, que uno tiene que llevar el agua bendita para que lo bendigan, y tiene que uno, digamos, darle alimento al pobre, visitar al prisionero, visitar como el Señor manda, ¿no? A las viudas, penitencia, cuidado a la penitencia. ¿Qué es lo que dicen los mormones? Oye, cuidado si tomas café, no, cuidado, apártate. Sin mancha y arruga, nadie puede ser sin mancha y arruga. Sin santidad, nadie verá al Señor. Si tú comes todo, pero cuidadito, que comas chancho, y una serie de requisitos falsos que el Señor nunca ha mandado para poder ingresar al cielo. ¿Y cómo ve una persona que nunca ha oído de Cristo acerca de esto? Espantoso, ¿no? Porque dirá: oye, este Dios, este Cristo, lo que manda en su palabra es totalmente distinto a mí. Porque yo, que soy una persona con 3 dedos de frente, que estoy fuera de la religión, esto diría una persona: para mí este Dios es un hipócrita, porque es la naturaleza humana. Usted debe entender algo. La naturaleza humana es esta: que todo ser humano en la tierra es un ser caído moralmente. Todo ser humano, sin distinción. Aunque usted pueda hacer una distinción entre personas buenas y malas, sí, pero ante Dios no hay alguna distinción. Una persona que miente ante los ojos de Dios necesita ser fusilada inmediatamente. Pero Dios tiene misericordia y Dios no ejecuta de inmediato el juicio. Porque esto que sucede a la raza humana es para que Dios de esta manera ponga a los seres humanos que escoger. Dios y su palabra está hecha para que primero le diga al hombre la verdad, para el que desee oír la verdad. En segundo, para el que desee aceptarla, el que oiga y el que acepte la verdad. El Señor ha dicho claramente
que hay un problema con respecto al pecado. El único propósito que tiene la ley es para que el hombre se dé cuenta que nunca la va a poder cumplir moralmente al 100%. ¿Qué es lo que significa? Que el hombre está corrompido. El Señor está diciendo, ¿puedes volar? ¿Puedes volar 100 metros? No, Señor, solamente puedo saltar nada más. Porque la moral, la ley, es la moral de Dios. Si uno pudiera cumplir toda la ley, sería como Dios. Y no había problemas. Pero aquí hay un problema. Que cuando uno se rebela contra la moral de Dios, que es esta ley que tenemos, esto es involuntario. Por eso hay que aplicar un poco de sentido común, de lógica. El Señor ha dicho en Romanos capítulo 7, versículo 20, la ley del pecado que mora en mí. El apóstol Pablo lo está reconociendo. Como un gran apóstol, como el apóstol Pablo, siendo fariseo de fariseos, siendo antes hipócrita y ahora ha cambiado esta percepción. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo antes uno podía cambiar? ¿Cómo siendo un fariseo de fariseos, un doctor en la ley, un moralista, uno que dice que cumplía la ley? Esto es lo que piensa al día de hoy un espíritu religioso, una persona que está dentro de la religión. Que yo no soy tan pecador como aquella persona que está prostituyéndose, que está siendo infiel a su esposa, a su marido, que está fumando a veces sus sustancias. No. Que yo me guardo de muchas cosas. Un poco más si la persona parece ser, pues, inaudita, o sea, salida, ¿no? ¿De dónde, no? Entonces, el Señor está diciendo claramente que ante sus ojos, conforme a Romanos capítulo 3, versículo 23, yo considero que usted busque esto, ¿eh? Porque yo lo estoy citando, no es lo que yo pienso, es lo que el Señor está diciendo. Por eso estoy citándolo. En Romanos capítulo 3, versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, si usted pecó y yo pequé, ¿qué nos merecemos? El justo juicio. El lago de fuego. Porque ante los ojos de Dios la criatura humana no se puede revelar. Entonces usted dirá, pero aguanta, oye, el pecado es involuntario. En nuestro ser habita esta ley que siempre nos va a llevar a hacer lo que no queremos o hacer, a su vez, al hacer que no queremos para supuestamente no estar mal con Dios. Lógico, ¿no? O sea, bastante lógico. Pero un momento. Esto nunca se va a poder remediar porque en nuestro cuerpo existe esta ley. Siempre se va a dar, siempre que las circunstancias sean aplacibles, sean bastante, digamos, conmensurables, se va a dar en cualquier momento. Basta la ocasión, nada más, basta la ocasión y se va a dar. Pero hay un problema, el Señor ha dicho en Ezequiel capítulo 18, versículo 4, el alma que pecare esa morirá, el alma, su alma, mi alma. El alma tiene un detalle, es eterna. Es decir, usted va a existir eternamente. ¿Pero dónde va a existir usted? ¿Va a existir eternamente con Dios o sin Dios? Ojo y atención acá. El Señor nunca le está pidiendo a usted que usted cambie su vida, deja de hacer cosas que a usted le guste o haga más cosas adrede para irse al cielo, o que usted deje de hacer cosas que a usted le gusten para poder ir al cielo, porque supuestamente así dicen todos o así dice la religión. En manera alguna. Dios únicamente pide, en Marcos capítulo 1, versículo 15, dos requisitos. Estos requisitos dicen lo siguiente: el tiempo de Dios ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Entonces, a manera de ejemplo, voy a traer una hoja. El Señor está diciendo: persona que quiera ingresar al cielo. Oye, compadre, como amigos, o sea, como, digamos, una relación entre amigos que invitan a una fiesta, por ejemplo. Oye, compadre, ¿quieres venir a mi fiesta? Ya. ¿Cómo hacemos? Ya, tráete las chelas y los cigarros. Ya. Se ha acercado el cielo. El Señor está diciendo que se ha acercado el cielo. El requisito para entrar son dos, y yo los mando, porque yo soy el anfitrión, yo soy el rey de la fiesta. Yo soy el que mando, yo soy el que dictamino la entrada. Arrepentirse y creer con fe en el Evangelio.
Entonces el arrepentimiento, mi querido oyente, mi querida persona, es este reconocimiento de que ante Dios no hay distinción de pecado, no hay pecadímetro, no hay una escala de pecados, y sobre todo el reconocimiento que ante sus ojos, ante los ojos de Dios, todo ser humano que habita en la tierra, hasta el día de su muerte, siempre va a pecar contra Él. Entonces, en Lucas, capítulo 13, versículo 3, versículo del 1 al 3 dice, este es el arrepentimiento. Lucas capítulo 13, versículo 3, del 1 al 3, del 1 al 5. Este mismo tiempo estaban ahí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús le dijo, ¿pensáis que estos galileos eran más pecadores que todos los galileos porque padecieron tales cosas? Os digo, no antes bien, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre del Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El Señor estaba diciendo acá, oye, ¿tú crees que estas personas eran más culpables? ¿Eran más pecadores estas personas? ¿En verdad? ¿Tú crees eso? El Señor está diciendo, por cuanto no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, todos. Entonces solamente basta un solo pecado para que usted sea sentenciado y a su alma sea apartada para siempre. Pero el Señor ha provisto un mecanismo de salvación. Este mecanismo de salvación está escrito en 1 Corintios 15, el 3 al 4, que dice que Cristo murió por los pecados de nosotros. Cristo murió por sus pecados, querido amigo, o mi querido oyente. ¿Qué hizo? ¿O cómo se ve reflejado? No sé en sus países, donde me estén oyendo, o si tienen este conocimiento, que algunos congresistas, diputados, senadores, los que están legislando el país, algunos presidentes, gozan de algo que se llama inimputabilidad penal. ¿Qué es lo que significa? Que cuando una persona o un presidente comete un delito, cuando es demandado, es decir, una persona demanda a un juez para que se le haga justicia, ¿verdad? Por los actos que ha hecho o agravios hacia su persona, o hacia un bien, hacia un objeto, etcétera, lo que tiene. El presidente nunca va a poder ser ni siquiera intervenido, espiado, investigado, porque tiene inimputabilidad penal. Oye, ante los ojos de toda la población, ese presidente va a ser una basura. Sí, correcto. Pero usted, al hacer justicia, no va a poder, porque ese funcionario público es inimputable. Eso es lo que hizo Dios. Para toda persona que cree, con fe en el Evangelio, para toda persona que se arrepiente y cree con fe en el Evangelio. Su estado actual, usted si hoy se muere, usted no se va al cielo, como dice mucha gente, sino que se va al infierno. No se va al cielo, como dice mucha gente, porque mucha gente aún depende de sus acciones, aunque no pareciera, para poder llegar al cielo. ¿Cómo así? Porque cuando una persona fallece, ¿qué le ponen en el perfil de Facebook? La mayoría de la gente. Vuela alto. Tu papito te está esperando, tu mamita te espera en el cielo. Vuela alto. Vuela alto. ¿Pero por qué? Si ante Dios esa persona se merece el infierno. Porque pecó una vez. ¿Usted acepta que pecó una vez? Yo requete contra peco. Ni me acuerdo. Con esto no quiero decir que yo soy mala persona, pero ante los ojos de Dios es así. Entonces, el Señor está diciendo,
Persona que no considere que es tan pecadora, que no se merece el infierno, que él nunca ha hecho nada, supuestamente, ¿eh? Este es un pensamiento promedio. Supuestamente, no, esa persona se va al infierno. Entienda, amigo, un pecado se condena con la muerte del alma. Despierte esta realidad y escape del infierno. Escape del infierno. Crea la única forma de poder negociar con Dios, si usted quiere verlo así, es creer con fe en el Evangelio, en lo que hizo Cristo. Sin méritos. Usted tiene que renunciar a sus méritos, renunciar a sus obras para poder ir al cielo. ¿Por qué? Porque Dios lo demanda. Dios exige que usted renuncie a toda obra, acción. Con esto me refiero a que usted adrede, o sea, es decir, con una causa no válida, que usted adrede a su conducta, le agregue ser una persona moralista. Que usted esto, porque hay personas que de repente le salen naturalmente comportarse bien. Hay personas que no le salen, ¿no? Entonces el Señor está diciendo, persona que adrede, sea una persona moralista, muy buena, generosa, porque hay personas que son generosas por nacimiento, porque sí, es su felicidad. Pero una persona que adrede para poderse ganar el cielo lo hace, el Señor está diciendo no, esa persona tiene que ir a lo más profundo del lago de fuego. ¿Pero por qué? Porque ante Dios no es una moneda válida, no es una moneda válida. ¿Pero por qué? Porque ante los ojos de Dios somos como sociedad y nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Todo lo que usted pueda hacer ante los ojos de Dios es basura. Es un trapo lleno de caca, lleno de estiércol, lleno de la defeca de los baños que hacen. Así ve la justicia. En Romanos capítulo 4, versículos 4 y 8 dice el Señor: el que obra, su salario no le es contado como favor, sino como deuda. Su salario, lo que hace, lo que supuestamente hace en función de la persona, no le es contado como favor, como supuestamente cree que sirve, sino le es contado como deuda. ¿Y a dónde van los deudores? Hablando humanamente, hablando entre humanos, ¿a dónde van los deudores? A la cárcel, por deuda. Entonces, el Señor está diciendo: mas al que obra, su salario no le es contado como favor, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en el que justifica al impío. El impío es el que está no limpio. El impío es una persona que por así decirlo, está desprovista de Dios. Y así está todo ser humano. Más, el que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Cómo? O sea, la fe es contada por justicia. No que uno haga sus propias acciones o méritos, su propia justicia, sino que para Dios la justicia es imputada a la persona cuando la persona cree con fe en algo. Ok, quedemos con esta. Entonces, conforme a lo escrito, en Romanos capítulo 4, versículo 18 al 25 dice: y Abraham, no teniendo en cuenta su cuerpo, siendo hijo como aproximadamente de 100 años, o teniendo en cuenta la pérdida de la matriz de Sara, sino que creyendo que Dios era poderoso para cumplir todo lo que le había prometido, y no vaciló ni dudó. Abraham. ¿Qué le dijo Dios? ¿Ves las estrellas del cielo? Así será tu descendencia. Tu descendencia será como las estrellas del cielo. Abraham no podía tener un hijo, es porque Sara era estéril. Imagínense, ahora hay tratamientos, pero antiguamente no. Y Abraham, siendo viejo, teniendo todo en contra, le creyó. ¿Usted cree que por cometer un solo pecado, cuando sí es que usted cree que Cristo murió por todos sus pecados, usted ya no va al infierno? Usted puede decir, ¿cómo? O sea, que por creer nada más. Sí, por creer. Solo por creer. Lo que para Abraham resultó imposible es un símil, una ejemplificación a lo que para el ser humano le resulta imposible de creer. El ser humano, usted lo puede saber, lo puede más o menos como cultura general saber qué cosa hizo Dios en la cruz, sí, pero si es que usted no lo cree con fe, si es que usted no aplica, ese conocimiento para sí misma, no, eso no va. Si es que usted no lo cree con fe, está liquidado.
¿Quiénes se van al infierno entonces? Los tontos, los que son hipócritas consigo mismos, las personas que no reconocen que han pecado, las que no son honestas consigo mismos, ni siquiera no son conscientes cómo están ellos, cómo forma parte de su ser. La cápsula donde nosotros estamos encapsulados, valga la redundancia, está corrompida. ¿Dios para qué dio la ley? Para que el ser humano se dé cuenta que su cápsula está corrompida. En síntesis. De manera que la ley, Romanos capítulo 10, versículo 4, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, nuestro guía. O sea, el apóstol Pablo está diciendo, inspirado bajo el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, el que hizo toda la Biblia. Está diciendo, de manera que la ley ha sido nuestra guía para que nosotros fuésemos guiados a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. Porque nadie puede cumplir la ley. Entonces, ¿para qué fue la ley? Para que el hombre se dé cuenta que nunca la va a poder cumplir. En el efecto correspondiente a su alma. No, porque la ley es positiva en el lado civil de las personas. Claro, porque la ley permite crear un entorno acogedor, ¿verdad? Entornos tranquilos de la ley para beneficio y crecimiento, digamos, económico, que las personas se puedan desarrollar muy bien. La ley sirve también para ajusticiar a las personas que cometen delitos. Para eso sirve la ley, por supuesto. Pero en materia de salvación del alma, no. Persona que peque se merece el infierno. Y usted tiene una de dos. ¿Usted cree que Cristo murió por todos sus pecados? Usted va a morir por sus pecados. O Cristo, en vez de usted, se pone como salvavidas, por eso le dicen el Salvador. Porque vino a rescatar con respecto al alma, o usted va a ser fusilado por Dios. De manera que usted, en vida, como un juez justo, en vida usted tiene que tener certeza a dónde se va después de morir. ¿Usted tiene certeza a dónde se va después de morir? Dios vino al mundo, encarnado, despojándose de toda riqueza celestial, para que usted tenga la entrada liberada al cielo y usted tenga certeza dónde va después de morir. Por ejemplo, una persona que quiere sacar un DNI tiene en cierto grado certeza, porque solamente tiene que pagar y hacer el trámite y le van a dar el DNI. Tiene que tener certeza, porque todas las deudas de muerte que iban en contra de su alma han sido anuladas. ¿Cómo? Y usted puede decir, hablando más coloquialmente, oye, que o sea, yo no puedo tomar, vamos a suponer el peor de los casos, en lo más asqueroso de los casos, ¿ok? Porque el pecado es bastante vergonzoso, ¿verdad? Es bastante vergonzoso serle infiel a su pareja, es bastante vergonzoso, calumniar, dar falso testimonio, porque crean enemistades entre amigos, una persona pierde la paz. Es bastante horrible, ¿verdad? Un pecado. Pero supongamos en el más horrible de los casos, que usted, siendo una persona que se arrepintió conforme a lo escrito y creyó con fe en el Evangelio, que es lo que el rey demanda para poder ir al cielo, prácticamente. Es lo que Dios pide para poder ir al cielo. Suponiendo que esta persona se acueste con prostitutas, suponiendo que esta persona tome alcohol, trago, se vaya a bailar, vive una vida pero como si fuese pues un gángster casi. Vamos, esta persona al morir se va al cielo. Pero esta persona tiene que aténgase a las consecuencias. O sea, esta persona que lo hizo la va a pagar muy caro. De repente se puede pegar una enfermedad de transmisión sexual, se puede pegar SIDA, herpes, lo que sea, de las enfermedades más terribles que existen, ¿verdad? Causándole pérdidas económicas, pérdida de tiempo, pérdida de salud. Entonces, he ahí la cuestión. Entonces, como iba diciendo, el Señor Jesucristo en la cruz anuló toda deuda. Qué felicidad, ¿verdad? O sea que ahora solamente los pecados solamente están en el ámbito moral de la ley, ya no en el lado penal, en lo que respecta al alma.
solamente se quedan en el lado moral. Para toda persona que se arrepiente y cree con fe en el Evangelio. Esa es la verdad. Y no como lo dice acá el mismo Señor Jesucristo, que los fariseos, que los que dicen y no hacen, estas personas se van a lo más profundo del infierno. A lo más profundo, del lago de fuego. Hipócritas. Le pusieron pesadas cargas a las personas y ellos ni siquiera lo hicieron. Y para su colmo, para el colmo, ni siquiera hicieron válido la justicia de Dios, sino que por tontos se fueron al infierno. ¿Quiénes se van al cielo? Los inteligentes, los que reconocen y son honestos consigo mismos esta realidad. ¿Quiénes se van al infierno? Los tontos. ¿Por qué el juicio será justo? Porque Dios nos salvó, porque Dios salvó a toda raza humana. Solamente que lo invalidaron o fueron indiferentes. Yo le pregunto, querido amigo, ¿Cristo murió por todos sus pecados? ¿Cristo va a juzgar a vivos y a muertos? Usted necesita imperiosamente que Dios le haga nacer el Espíritu. Nosotros, finalmente, para cerrar el video, somos seres trinos. ¿Cómo se puede explicar esto? En Génesis capítulo 2, versículo 7, Dios tomó del polvo de la tierra y sopló en la nariz del hombre aliento de vida y el hombre fue un ser viviente. A propósito de los orificios, 1 y 2, el Señor sopló dos componentes, el alma y el espíritu. La diferencia entre el alma y el espíritu es que el alma es el asiento de nuestras emociones. La cápsula es el cuerpo, lo que está dentro es el alma. El conductor y el auto es un ejemplo claro de cómo funciona el alma y el cuerpo respectivamente. El alma es la que decide, el cuerpo hace nomás. Pero dentro de nuestro ser está el espíritu. ¿Qué es el espíritu? Es el espíritu de Dios. Dios es espíritu. Entonces, el Señor habitando en manera invisible, en manera fusionada dentro de uno, fusionado con el alma, con el Creador. Dios crea a seres humanos vivos, completos, trinos. Cuando Dios se refiere a vivos, se refiere a seres trinos. Pero cuando el ser humano peca, como Adán pecó contra el Señor, el Señor le dijo a Adán, en el Génesis capítulo 2, versículo 17, Dios le dijo a Adán, veamos, y mandó Jehová al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pero un momento, ¿acaso Adán murió ese mismo día? ¿Dejó de existir? Falso. Tuvo hijos, Caín y Abel, ¿cierto? Y demás hijos que conforme a la Biblia están escritos. Pero, ¿qué murió? La muerte no significa el fin, conforme a la Biblia. Porque si es que fuera así el caso, Adán hubiera dejado de expirar, hubiera muerto, digamos, en lo que respecta a la palabra muerte, pero no significa así, no es el significado correcto. ¿Qué significa muerte? Separación. Dios le está diciendo, el día que tú comas, Adán, tu espíritu va a morir y tú vas a ser separado de mí. Y la implicancia que va a tener es que tú me vas a tener, primero que yo me voy a separar de ti, y segundo que tú, como característica segunda, te vas a excusar de mí. Tu naturaleza va a cambiar. Y tú, como eres un ser trino, Adán, vas a entrar en un proceso de muerte. Proceso de muerte que va a iniciar por tu espíritu, que yo me voy a separar de ti, fusionado a tu alma, vas a quedar dual, vas a ser un ser dual, siendo trino vas a ser dual, vas a ser alma y cuerpo, y la muerte va a entrar por tu cuerpo y finalmente va a ir por tu alma, Adán. Y tu alma tiene eternidad. El Señor ha dicho en Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo y puso eternidad en el corazón
de ellos, de los hombres. Dios puso eternidad no en el músculo cardíaco, sino en el alma. La hizo eterna. Es por eso que el Señor vino y pagó un gran precio, con gotas de sangre, dice la Escritura. En el huerto de Getsemaní, que el Señor sudaba bastante, tenía un pánico el Señor. No por la muerte física, sino por la muerte de lo que pasó en la cruz. Dios se dejó imputar todos los pecados de toda la raza humana. Los grados de condena, altísimos. Estas personas que van a ir acá van a tener grados de condena. Dios se puso el máximo grado de condena. O sea, es indescriptible lo que pasó el Señor en la cruz. A ciencia cierta no se sabe lo que pasó. Uno puede, hasta este punto, más o menos saber qué es lo que pasó en la cruz, pero no más. Esta región, el lago de fuego, no es una región revelada. Lo que sí está revelado es la región que está en el infierno. Esta sí, que está, infierno viene del latín infernus, que significa que está debajo o inferior de la tierra, con relación a infra, abajo, algo que está muy sumergido. Entonces, ¿qué es lo que el Señor está diciendo? ¿Qué es lo que el Señor dice? Que una persona que no se arrepienta y crea con fe en el Evangelio, por más de que sea buena, supuestamente, ante sus amigos, ante sus familiares, ante Dios, va a ser enjuiciada. Sálvese del infierno, amigo. Persona que me escuche. Sálvese del infierno. Sálvese de la religión si está en alguna. La religión le engaña. Eso no es cierto. Lo que hizo Cristo, pero si vive sin mancha y arruga, eso no. Eso no va, porque todo el tiempo que vive un ser humano en la tierra, el ser humano va a pecar contra Dios. Y para una persona ya salva, previamente habiendo depositado fe en la muerte de Cristo, que Cristo murió por nuestros pecados, esa persona tiene el detergente espiritual que es la preciosa sangre del Señor Jesucristo, que perdona los pecados. Que a manera de enjuague, ¿cierto? Así como se enjuaga la ropa, más o menos, va espiritualmente, va refregando, la persona la va limpiando. Pero no para que sea salvo, simplemente que para que se le pase la ira al Señor. Eso es todo. Entonces, el Señor es símbolo del Cordero. He aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque antiguamente se tenía que matar a un animal. Así se condena la muerte. El pecado con la muerte. Entonces usted tiene que tener certeza donde se vaya después de morir. Usted tiene certeza. Estamos en un tiempo. Pero no posponga la salvación para más adelante. No, yo más adelante sabré. No, vaya a saber uno si es que a usted no le acontece la muerte. Si es que de repente le acontece la muerte el día de mañana, pasado. Ponga la atención a lo que dice el Señor. El Señor dice finalmente en Juan capítulo 5, versículo 24: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió tiene vida eterna. Y a juicio no vendrá. A juicio no vendrá. Porque ha pasado de muerte a vida. Antes era un muerto espiritual. Leamos Mateo capítulo Mateo capítulo 8, versículo 22. Leamos Mateo capítulo 8, versículo 22. 20 al 22. Jesús le dijo: las raposas tienen guardias y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene
donde recostar su cabeza. Estaba cansado acá, en el contexto de que el Señor estaba cansado y necesitaba reposar, ¿ok? Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme y deja que los muertos se entierren a sus muertos. ¿Cómo? A ver, ¿cómo? O sea, deje que sus muertos se entierren a sus muertos. El Señor está diciendo, deja, discípulo tú, que me quieres seguir, deja que tu papá, deja que personas muertas sin el espíritu, sin, ¿cómo lo ejemplifico? Sin la antena, sin el espíritu, deja que las personas muertas, separadas, sin el espíritu, entierren a sus muertos. Déjalos. Así ve Dios a todo ser humano que pecó, lo quiera reconocer o no, como muertos. Es por eso que el Señor dice en Juan capítulo 5, versículo 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra, el que quiera que me envió, tiene vida eterna. Y a juicio, ya no va a la carceleta, ya no va al juicio. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios. Ya no va a juicio, sino ha pasado de muerte a vida. Antes era un muerto espiritual, ahora es un vivo espiritual. ¿Cuándo sucede esto? Usted tiene necesidad imperiosa de que el Señor Jesucristo le haga nacer su espíritu de nuevo. El Señor dice en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuándo usted recibe el Espíritu Santo? ¿Por meterse en agua? No. En Marcos capítulo 1, versículo 8 dice Juan el Bautista acerca del Señor Jesucristo. Yo no soy digno de desatar las calzadas del que viene de mí. Yo, es cierto, os bautizo en agua, pero vendrá uno que es mayor que yo no soy digno de desatar sus correas. Él los bautizará con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que vale. En el agua es testimonial nada más. Una persona que el Señor le haya sumergido el Espíritu y nunca se haya bautizado en agua, al morir se va al cielo. Pero una persona que, al ser bautizada en agua, pero que nunca se arrepintió y creyó con fe en el Evangelio, esa persona al morir se va al infierno. Porque como está escrito en 1 Corintios capítulo 1, versículo 17, dice el apóstol Pablo, que es el apóstol a los gentiles, es el apóstol de la plena fe, a gentiles tanto como a judíos, a todo el mundo. Dice que Cristo no me envió a bautizar en agua, a sumergir a la gente, así como Juan el Bautista, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de hombre, para que no se haga vana la luz, para la luz de Cristo. Entonces, ¿dónde sucede este bautismo, que es el bautismo espiritual? Yo os bautizo en agua, como dice Juan, yo bautizo en agua, pero vendrá uno que me bautizará con el Espíritu Santo. ¿Cómo? ¿Qué significa bautismo? Inmersión. Meterse, así es como tirarse un clavado prácticamente. Es como los clavadistas que hacen maniobras, piruetas en el aire y entran al agua. Bautismo. Inmersión. Meter algo en algo. Entonces Dios suministra el Espíritu Santo. ¿Pero por qué? Porque le creyó la persona. Por un lado de la mesa, finalizando el video, tenemos la gracia del Señor. Y por otro lado, la fe del hombre. Usted se tiene que ganar la fe. De repente usted lo puede saber, pero sabiendo y no aplicando fe, invalida el pacto. Pero sabiendo y aplicando fe, valida el pacto y hace trato con Dios. Y si Dios le suministra el Espíritu Santo, usted va a tener seguridad de tener vida eterna. Tenga certeza, no claudique más.